ser familia, estudio en los grupos Oasis. Quinto mandamiento, no matarás. Tercera parte del Catecismo de la Iglesia. Nos habíamos quedado en el numeral 2267 del quinto mandamiento. Leemos: si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso, la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Pues vamos a entender el porqué y el para qué de este numeral. ¿Qué significa medios incruentos? ¿Qué significa medios cruentos? ¿Qué significa este numeral con respecto a los anteriores leídos en el quinto mandamiento? Pues esta es una enmienda, este artículo es la respuesta a una enmienda, a una corrección que se hizo a la doctrina de la Iglesia en el año 2018 realizada por el Papa Francisco. Lo que busca es eliminar la aprobación de la pena de muerte. Habíamos leído en los numerales anteriores que la pena de muerte estaba permitida como una sanción ante el peligro de las vidas inocentes, como una sanción permitida, inclusive como un derecho para defender el bien común de la sociedad ante situaciones de peligros inminentes como comportamientos monstruosos que atentan contra el bien común de la humanidad. Pero esta enmienda lo que busca es rectificar esta idea y decir lo siguiente, manteniendo la misma idea del catecismo, sin ninguna contradicción. Rescata la siguiente línea. Si Dios nos ha creado a todos los seres humanos, como su imagen, por más que el comportamiento de estos seres humanos sea degenerativo o degenerado, no se pierde de manera plena esta imagen. Es decir, mientras estemos caminando en el tiempo que se llama vida, esta persona tiene todavía posibilidad de enmendarse, de corregirse, de sanar todas estas actuaciones, incluso aquellas monstruosas que atentan contra él mismo, contra su propia dignidad y contra el resto de los seres humanos. Porque el ser humano tiene una dignidad única, que es la de una criatura racional hecha a imagen de Dios. Y esto le da una prestancia, un lugar sin comparación con el resto de los seres creados. De tal manera, rescatando esta idea originaria, sin contradicción, se coloca en un segundo lugar a la pena de muerte, hasta el punto de eliminarla. Es decir, como hemos leído, si encontramos la posibilidad de medios incruentos, ¿qué significa esto? Medios que no lleven al asesinato, que no lleven a la sangre, a la tortura del agresor. Si encontramos estos medios, no aplicar, por ende, los medios cruentos, los medios que lleven a la sangre, a la tortura y al asesinato del agresor, a la eliminación del agresor, para que en ese tiempo que se llama vida, el agresor encuentre oportunidad de, ya ha sido redimido, pero de encontrarse, de redescubrir la alegría de la redención. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en esta lectura con una enmienda que es desde el año 2018, la Iglesia promulga la erradicación de la pena de muerte. Si hubiese medios incruentos para poder ayudar
incluso al agresor y mostrar esta benignidad, ¿vale? Pero puede ser, por ejemplo, una medida incruenta, la cadena perpetua. Es una forma de protección del bien común, pero que no atenta contra la vida del propio agresor, pero evita la peligrosidad de que esta persona esté en medio de los seres humanos y que los inocentes corran peligro. Todas estas cosas en su santo lugar. Continuamos con el estudio del catecismo. Numeral 2268. El homicidio voluntario. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo, como lo habíamos leído en el punto de estudio anterior con la relación fratricida entre Caín y Abel, como Caín atenta contra la vida de Abel. Esto es un asesinato, es un homicidio voluntario, como lo habíamos leído en Génesis 4:10. Seguimos leyendo. El infanticidio, que consiste en el asesinato del infante, del niño, que es un inocente. El fratricidio, que es el asesinato al hermano, un hermano contra otro hermano, que fue el caso de Caín contra Abel. El parricidio, que en líneas generales es el asesinato hacia el otro en una línea ascendente o descendente directa a nivel familiar, porque parricidio viene de la palabra par, por lo tanto es el asesinato de mi par, de la persona que está en mi misma línea sanguínea, ascendente o descendente directa, pero que normalmente, según cada legislación de cada país, se entiende como el asesinato hacia el padre, es decir, del hijo hacia el padre, por ejemplo, de una forma o de otra. Existirían pues palabras mucho más concretas, como por ejemplo el filicidio, que es el asesinato hacia los hijos, los padres que asesinan a sus hijos. El matricidio, el asesinato de los hijos o del hijo a su madre. El conyugicidio, el asesinato de un cónyuge a su otro cónyuge. El usoricidio, que es en particular dentro de este asesinato entre cónyuges, el asesinato del esposo a la esposa. O sea, cómo muere en manos del esposo, la esposa, usoricidio. Entonces, son pues crímenes, son homicidios voluntarios que constituyen pecado y un pecado mortal, totalmente y claramente determinado como de materia grave. Y todos estos nombres pues pudieran con mucha claridad ser entendidos como parricidios. Parricidios propios, los parricidios genéricos, que tiene que ver con ese atentar contra los vínculos naturales, como este acto de odio destruye estos vínculos naturales. Sigo leyendo. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. ¿Qué significa esto? Pues todas estas teorías de la dulce muerte, de la muerte conveniente para que no sufra el enfermo o para que no tenga una vida miserable el niño. ¿Cómo le vamos a dar este futuro a este niño con estos padres? Entonces, infanticidio. ¿Cómo le vamos a dar este futuro a esta mujer? Entonces, genocidio, conyugicidio o matricidio,
¿Cómo le vamos a dar a este enfermo esta calidad de vida? Entonces, eugenesia. Es decir, el mismo catecismo nos dice que no hay contemplación con ni conversación ni diálogo de entendimiento con ninguna de estas teorías, ni siquiera si fuera ordenado por la propia salud pública. Es decir, una decisión tomada por el Congreso, legislada, aprobada y luego publicada. No se puede seguir, no se puede aceptar. Como con estas teorías eugenésicas que supuestamente quieren favorecer a la persona, quieren ayudar a la familia, ayudar a la sociedad, realmente lo que están haciendo es faltar al quinto mandamiento, aceptando y justificando el asesinato. Entendamos con este artículo que todavía estamos leyendo contra qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando contra unas teorías en donde el ser humano es anulado en su dignidad. Es casi igual a una piedra inerte que se debe colocar en esta mesa o en la otra según la utilidad que tenga en la sociedad. 2269. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes, cuyas prácticas usuarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, de todos los seres humanos, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable, como se puede leer en Amós 8 del 4 a 10. El homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. A ver, aquí hay varios puntos, muy rápidamente los mencionamos, que son de vital importancia. Es decir, estamos hablando de la negligencia. Cuando una persona muere y ha tenido un trato negligente, como es el caso de no ofrecerle, de no otorgarle, de no proveerle las medidas mínimas de salvamento, de salvación, para que pueda esta persona sobrevivir, ya es un acto de negligencia. Porque ¿en base a qué podemos decir, podemos negarle a una persona los primeros auxilios? No hay motivos, porque esta persona puede reaccionar, inclusive en situaciones de marcada imposibilidad. La persona puede reaccionar favorablemente a esas maniobras de salvamento o de salvación. Pueden responder favorablemente. Entonces, homicidio involuntario. Es decir, no quiso matarla, pero al no prestarle las maniobras oportunas, entonces ocasionó la muerte. Entonces es cuando leemos el homicidio involuntario no es moralmente imputable. ¿Por qué? ¿Por qué no es imputable? O sea, ¿por qué no es acusable? ¿Por qué no se puede llevar ante un juicio? Porque no podemos demostrar que la intención de la persona al no prestarle los servicios de emergencia hayan sido el asesinato. No se puede mostrar su intencionalidad, pero sí se puede demostrar que después sobrevino la muerte. Entonces, se puede demostrar que ante la omisión sobrevino la muerte. Entonces, una falta grave.
incluso sin intención de causarla. Imagínense. O sea, hasta en la recta intención de no haber querido causar la muerte, aunque no haya habido esa intención, es moralmente grave. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo este numeral? Que tenemos que poner todo de nuestra parte, según nuestros conocimientos, por supuesto, en cada circunstancia, para proveer los medios de salvar la vida a una persona. Mucho más cuando estamos hablando de médicos, estamos hablando de situaciones en donde está todo el instrumentaje, todo el aparataje para poder salvar la vida. Nadie puede decir, esta persona ante esta maniobra no va a responder. No, porque no somos señores de la vida. Ninguno somos señores de la vida. Yo muchas veces cuando daba clases y tocaba estos puntos y me encontraba con jóvenes increyentes, yo le decía, pero ¿tú puedes crear un corazón? No. ¿Tú puedes crear todas las relaciones del sistema nervioso? No. ¿Puedes crear todas las relaciones del sistema hormonal? No. ¿Del sistema circulatorio? No. Vale. ¿Y puedes crear un organismo que tenga todos sus órganos perfectamente coordinados con todos estos sistemas? No. Entonces, usted no puede tener la patente, la autoría de estos sistemas, del funcionamiento de estos sistemas. Por lo tanto, ante esta situación, profunda humildad. Es que la humildad también es respuesta al conocimiento científico ante la realidad de las cosas. El conocimiento de las cosas me lleva a una absoluta humildad. Por lo tanto, prestar el servicio porque no sabemos la respuesta positiva que puede dar el organismo ante el uso de estas maniobras. Y en otro orden de ideas, lo que vemos con por ejemplo, la permisión del uso de drogas, ¿no? Que vemos que legalmente es permitido llevar tantos gramos de marihuana, tantos gramos de heroína, tantos gramos, pero si es más de esta cantidad perfectamente delimitada, la persona sí puede ser acusada de tráfico y ahí sí puede ir presa. Vale, pero ¿cómo adquiere la persona los 100 gramos de marihuana o los 20 gramos de heroína o los 5 gramos de esta droga? Sino a través de un tráfico, de un mercado de las drogas. Entonces, este artículo nos dice que hay una total hipocresía y lo que se está es causando la muerte. Es la omisión, la negligencia. Son negocios que se apoyan en el homicidio, ¿no? Y vemos cómo esto es materia grave, porque provoca la muerte a las personas. Son prácticas usuarias y mercantiles, usureras, que al no combatir el hambre, al no combatir la droga, llevan a la muerte de seres humanos, que son imagen de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La muerte de tu hermano clama ante mí, dice el Señor, y clama ante Dios, ante todos estos homicidios involuntarios y voluntarios creados por todos estos tráficos con el apoyo gubernamental. Clama ante los ojos de Dios. Numeral 2270. El aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta, desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Como leemos en Jeremías 1:5, Job 10:8, Salmos 22:10. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Y también lo leemos en el Salmo 139:15. Y mis huesos no se te ocultaban
cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Es decir, no solamente es el valor inalienable, insustituible, inmanipulable de un ser desde el momento cero, por no decir uno, para que se entienda, desde el momento mismísimo en que comienza a existir, en que comienza ese gran estallido que llama la ciencia, en donde se comienza a dividir esas células de 2 a 4, de 4 a 8. Hace muchos años que yo no estudio biología. Ese milagro de la vida, esa división celular, en donde sí recuerdo que se comienza a llamar desde ese momento mismo sagrado el totus potens, es decir, allí ya está todo lo que va a ser la persona, en ese momento cero en que esa célula, esa unión se realiza entre el espermatozoide y el óvulo. Esa unidad perfecta comienza a fundirse, comienza la división. Ahí está el modus potens. Es decir, todo lo que la persona será cuando la veamos con nuestros ojos, ya es en ese momento. Su tipo de sangre, su color de ojos, su temperamento, las enfermedades, su tono de voz, todo está allí. El totus potens, está en potencia, todo allí. Y lo único que necesita es tiempo para que aquello que está allí se desarrolle. Con más que está el alma, desde el momento cero. Es decir, no estamos hablando de un pájaro, no estamos hablando de un perro, estamos hablando de un ser humano. Es decir, si esta realidad a nivel genética está toda fundida, realizada en esa unidad, en ese momento cero de inicio de la vida, con más razón cuando estamos hablando de un ser humano cuya alma ya está allí. Aparte de esto, acabamos de leer, antes inclusive de su nacimiento, ya Dios lo conocía. Porque partimos del concepto, Dios, ¿quién es? Es aquel ser todopoderoso, omnipresente, presente en todo y en todos, todopoderoso. Es decir, Dios, en el mismo concepto de Dios, esto lo dice San Anselmo de Aosta ya en 1300, que era filósofo, ya determina la misma esencia de Dios, lleva a poder entender, a poder predicar sobre él su absoluto poder. Entonces, el poder de Dios como creador es supremo, que ya conoce antes de la misma concepción a ese ser. Tal es así que cuando el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen María, le dice, nacerá de ti. Es decir, este versículo, porque del mismo modo como Dios ya existía, Dios, estoy hablando, bueno, del Dios Padre, obviamente, pero Dios en su segunda persona ya existía antes de entrar en la barriguita de María. Lo que quiero traer a la colación es que esta vida que todavía no ha sido creada, ya estamos hablando de creación, no de generación, que solamente es para Dios. Sin embargo, Dios ya conocía de él, ya lo conocía en su ser, que este ser, que esta criatura nacería. Entonces es un atentado el aborto no solamente contra la vida, sino contra el mismo ser de Dios. Seguimos leyendo, 2271. Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Tenemos que tener claro que hay una gran diferencia entre un aborto natural, aquel que causó por motivos no buscadas, por factores genéticos, por factores ambientales, por factores estructurales de la madre, abortos que son intencionados. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio,
es gravemente contrario a la ley moral. Leemos en dos epístolas, dos cartas ya del siglo I después de Cristo, y vean con qué lenguaje se habla del aborto. No matarás el embrión mediante el aborto. Imagínense, hasta habla del embrión, es decir, ni ha llegado a ser feto. Es decir, estamos hablando hasta de los primeros días de concepción. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido. La epístola Didache y la epístola a Diogneto. Seguimos leyendo. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida. Misión que debe cumplir de modo digno el hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción, porque tanto el aborto como el infanticidio, que es la muerte al infante, al niño, son crímenes abominables. ¿Y qué significa una abominación? Es que es aborrecido por Dios. Es un acto impío, contrario a la santidad, a la dignidad. Y si sabemos que no se puede entrar al cielo, sino en la santidad, entonces un acto abominable, aborrecido por Dios, ¿a dónde lleva? Entonces, obviamente que se requiere un detestamiento de estos pecados, un arrepentimiento total. La misericordia de Dios brota de detestar estos actos, de arrepentirse por estos actos. 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión de late sentencia, como lo vemos en el derecho canónico 1398, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el hecho. Derecho canónico 1323 al 24. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, el daño a sus padres y el daño a toda la sociedad. A ver, yo creo que está muy claro, pero igualmente, muy brevemente, unos detalles. Delate sentencia, es decir, no se necesita que venga ninguna persona a decirte ya no estás en la iglesia. No se necesita ninguna sentencia, ningún acto legislativo que concluya en la ley de que ya la persona que ha practicado el aborto, ya sea porque se lo ha dejado realizar o porque ha cooperado a ello, no se necesita que nadie le diga ya no eres católico, ya no formas parte de la Iglesia Católica. No. Delate sentencia es que de manera inmediata esa persona está fuera de la iglesia, está fuera de la protección de la iglesia y por lo tanto en manos de quien está, es obvio, ¿verdad? En manos de quien llevó realmente adelante esa obra en donde los seres humanos fueron instrumentos, en manos del malo, en manos de la maldad más absoluta y más completa, más vil, más plena. Entonces, esa persona ya no forma parte de los derechos, de los beneficios de la iglesia. Ya no. Y algo muy importante, lo que se quiere mostrar con este veredicto es la gravedad del hecho. Porque incluso lo hemos leído, si se cumple, es decir, tiene que verse cumplido el asesinato, el homicidio, y la persona queda fuera de la iglesia. Y esto manifiesta lo irreparable del hecho. Es decir, ese niño no solamente ya no vive, sino que toda la relación que él iba a tener de vida cuando creciera, los avances científicos
a lo mejor que de él iban a salir, toda su repercusión que iba a tener en la sociedad, todos los hijos y los hijos de sus hijos que iba a tener, son interrumpidos de una manera absolutamente malévola. Entonces es un mal en sí mismo, es un desorden absoluto en sí mismo. Y la iglesia no puede más sino decir esto. Otra cosa, obviamente, es el arrepentimiento que debe salir ante la conciencia de mi maldad, ante la conciencia del acto perpetrado. Esta es otra cosa, que una persona se dé cuenta, lo descubra, pero el hecho en sí nos lleva a apartarnos ya del mismo amor de Dios. Es un acto contra Dios. Entonces, no podemos pretender hacer un acto contra Dios y estar en Dios. 2273. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Es decir, los derechos de un ser humano no están subordinados a las concesiones y decisiones que pueda tomar una persona, una empresa, una clínica, un organismo internacional, ni tampoco un Estado, ni un conjunto de estados. Y como ya dije, tampoco los padres tienen derecho sobre sus hijos para asesinarlos, porque estos son personas desde el momento cero. No tienen derecho sobre sí. Y sin embargo, el suicidio es un pecado. Entonces, con más razón, si hay una persona dentro de otra persona, en este caso una madre en gestación, esta no tiene derecho sobre su hijo para asesinarle. Esto no se puede llamar derecho. El mal no es un derecho. Hacer el mal no es un derecho. Y menos sobre otro, que no soy yo. Si no lo es para conmigo mismo, si no es lícito yo hacerme daño, menos hacer daño a otra persona que no soy yo, como es el caso de un infante, de un embrión, que es un ser humano. Tenemos que recordar que Entonces, ¿en qué se basan estas teorías abortistas absolutamente inmorales? En decir lo siguiente: no, es que no es un ser humano hasta que no tiene un mes. No, es que no es un ser humano hasta que no tiene 6 meses. Es ser humano cuando nace. Entonces, es una inconsistencia, inclusive a nivel lógico. Es decir, se aplica nada más y nada menos que al concepto de persona unos razonamientos absolutamente contradictorios e ilógicos. Porque, por ejemplo, cuando voy a estudiar la ley de la inercia de Newton, aunque no la puedo ver, sino que es una ley que solamente se aplica en condiciones perfectas, por lo tanto, existe esa ley, pero no la puedo sino recrear. No la puedo ver, sino que la tengo que recrear, configurar a nivel abstracto. Sin embargo, esa ley existe. Nadie diría que la ley cuántica no existe, aunque no la puedo ver y solamente la puedo recrear a nivel abstracto en unas condiciones para hablar de ella, pero existe. Entonces tenemos un discurso científico de nivel para estos temas, pero cuando vamos a hablar de algo lo más importante para nuestra civilización, como es el centro de la misma civilización, como es el ser humano, como es la familia, para esto sí no hay vida, para esto sí no hay unidad de criterios. Entonces vemos la inmoralidad del discurso científico y pseudocientífico para cuando hablamos de la defensa de la vida, de la continuidad, porque estamos hablando de la continuidad de la raza humana sobre la tierra. Igualdad. Leemos: cuando una ley positiva, es decir, una ley legislada y aplicada, priva a una categoría de seres humanos, como es el caso de los que todavía no han nacido, es una categoría de seres humanos,
la priva de la protección por causa del ordenamiento civil, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Es decir, esto es desigualdad. Cuando el Estado no presta su protección a todos los seres humanos, sobre todo los seres humanos más desprotegidos, no hay ser humano más desprotegido como aquel que todavía no ha nacido. No nacer no significa no ser, no ha salido, no está preparado para poder respirar plenamente, para poder estar, porque el ser humano es de todos los seres vivos el que más tiempo necesita por su mayor complejidad. Por lo tanto, el hecho de que no haya nacido no significa que no sea ser humano, significa que necesita más protección del Estado por el nivel de máxima complejidad que tiene esta criatura en relación con todas las criaturas de la tierra. Tal es así que el ser humano es el sustentador de la sociedad. No se puede hablar de sociedad ni de planeta sin el agente que es el ser humano. Estas son teorías posthumanistas que hablan de un mundo sin el hombre. Existe el hombre, existe el mundo. Está filosóficamente, somos una unidad. Y lo correcto, seguimos leyendo, es que la ley penalice a todas las personas que infrinjan este derecho básico. ¿Qué vemos que hace la ley actualmente? Las premia empresas millones de euros anualmente, más de 100.000 millones anualmente por el aborto. Cada 5 minutos, 3 abortos. Es una empresa, es un tráfico de vidas a nivel internacional, a nivel gubernamental, y luego esto es pagado por la seguridad social. Es decir, el mismo Estado dispone de millones de euros anuales para que hombres y mujeres, porque detrás de un aborto está un papá y una mamá, hombres y mujeres atenten contra su propia criatura. 2274. El embrión debe ser tratado como una persona en su integridad, cuidado y ser atendido médicamente como todo otro ser humano. Más claro, el agua. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no justifica atentar contra la vida de un infante, de un embrión, de un feto y mucho menos su eliminación, su asesinato. Bueno, verán que en la medida que vamos avanzando con los numerales se va haciendo cada vez más compleja la temática. Por lo tanto, dejamos hasta aquí el estudio porque esto implica consultar el libraco del magisterio, que son casi 2000 páginas, que tiene documentos testimoniales y cartas doctrinales, encíclicas desde el siglo I hasta nuestros días, hasta nuestro siglo XXI. Y continuamos el estudio en el punto número 3 del quinto mandamiento más adelante. Pues nos encomendamos de la mano de María, damos gracias a Dios porque este estudio realmente penetre los corazones y nos haga tener un corazón blando, un corazón de carne. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.